Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos al Boletín Económico de Desempeño de la Economía Colombiana en el primer trimestre del 2020. Mi nombre es Daniel Vázquez, director de Investigaciones Económicas de la Dirección de Investigaciones Económicas de Andigraph. Un poco cómo va a estar organizado el streaming. Al principio vamos a hablar de la economía colombiana en el primer trimestre de 2020, unos datos generales, comportamiento de la industria en general, expectativas de la economía colombiana en el 2020 y un poco del tema de comercio exterior. Y en la segunda parte hablaremos del comportamiento de la comunicación gráfica en el primer trimestre, ya específicamente en el sector de actividades de impresión y fabricación de papel, cartón y sus productos, un poco el comportamiento industrial, seguido de temas relacionados con comercio exterior de la comunicación gráfica. La primera diapositiva que les queremos mostrar es el crecimiento de la economía colombiana en el primer trimestre del año 2020. Lamentablemente el año 2020 llegó con problemas inesperados para toda la economía, tanto a nivel mundial como nacional. El 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en Colombia. A partir de ese momento se comenzó a generar una combinación de pánico e incertidumbre sobre lo que iba a pasar en los meses siguientes. Se impusieron cuarentenas desde el 24 de marzo y al día de hoy pues no se ha permitido volver a la normalidad total como es lo deseado por toda la economía. Como resultado, el primer trimestre de 2020 tuvo un crecimiento de 1,1%, muy por debajo del registrado en los 2 años inmediatamente anteriores. En el 2019 fue de 2,9%, mientras que en el 2018 fue de 1,8%. Este valor de 1,1% es muy similar al reportado en el primer trimestre del año 2017, que fue de 1,0%. Esperamos que el segundo trimestre sea mucho peor debido a las consecuencias de un aislamiento mucho más fuerte, esto es durante los meses de abril, mayo y junio. La segunda diapositiva que les queremos mostrar habla de los efectos negativos del COVID y es que son evidentes. Un crecimiento de 1,1% en la economía colombiana en el primer trimestre es bastante nefasto y es un indicio de lo que va a pasar durante todo el año, que quizás entremos en una recesión económica. Sin embargo, si queremos comparar a Colombia con los demás países, podemos notar, como se dan cuenta ustedes, que crecimos 1,1%, mientras que nuestros vecinos tuvieron tasas de crecimiento muy bajas o negativas, como es el caso de Perú con menos 3,4% en el primer trimestre o Brasil con un menos 1,2%. En el caso de Chile, ellos crecieron 0,4% con respecto al primer trimestre del año 2019. Los efectos del aislamiento social en Colombia y en sus principales socios comerciales son reflejados en los bajos o negativos crecimientos del PIB. Se espera que el segundo trimestre sea mucho más nefasto debido a que el mayor confinamiento es impuesto por parte de los gobiernos, en especial en los meses de abril y mayo, pues va a generar que la actividad económica traiga consigo un menor nivel, mayores tasas de desempleo y un mayor nivel de pobreza a nivel regional y mundial. En cuanto a las cifras de empleo, pues como se pueden dar cuenta en el siguiente gráfico, el promedio para el primer trimestre del año 2020 fue de 12,6%, 0,8 puntos porcentuales por encima del registrado en el primer trimestre del año 2019. Y adelantando un poco las cifras y los resultados, en el mes de abril el DANE reportó que se alcanzó un 19,8% de desempleo en el país, producto de la coyuntura actual donde muchas de las empresas se han visto en la necesidad de eliminar puestos de trabajo e incluso de cerrar sus plantas de producción debido a que no es sostenible trabajar bajo esta coyuntura. Bueno, un factor determinante que siempre tenemos que abordar desde investigaciones económicas de Andigraph es el comportamiento de la tasa de cambio, la tasa representativa del mercado. En el periodo de enero-mayo, estos 5 primeros meses del año, alcanzó un promedio de 3.688 pesos por dólar, siendo el 20 de marzo el máximo histórico, alcanzando un valor de 4.154 pesos, lo que nunca antes se había visto en la economía. Como se pueden dar cuenta en el gráfico, les ponemos el comportamiento de la TRM y el precio del petróleo Brent. Como se pueden dar cuenta, cuando el precio del petróleo disminuye, pues la tasa representativa de cambio tiende a depreciarse, a aumentar, mientras que cuando el precio del petróleo aumenta, pues la tasa de cambio tiende
a disminuir. Obviamente existen muchos más factores que afectan la tasa de cambio, pero principalmente el precio del petróleo es el principal factor que explica el comportamiento de la tasa de cambio. La siguiente diapositiva les mostramos el comportamiento de la producción de la industria manufacturera. En el primer trimestre del año 2020 decreció menos 0,4% con respecto al primer trimestre del año 2019. Las ventas también lo hicieron en el mismo valor, menos 0,4%, mientras que el empleo decreció menos 1,3%, pues demostrando nuevamente que va a aumentar los niveles de desempleo en Colombia por lo que resta del año, muy seguramente. Ya si nos enfocamos en los principales sectores de la industria manufacturera no fue ajena a la coyuntura actual, también se disminuyó, pero mantuvo tasas de crecimiento por encima de las reportadas por la industria manufacturera, aunque no está en el top 10 de actividades que más crecieron en el primer trimestre de 2020. De 39 actividades industriales, 15 tuvieron un comportamiento positivo, eso sin contar que únicamente las últimas 2 semanas del primer trimestre fueron de cuarentena. Se espera que en el segundo trimestre este valor sea mucho más profundo para todas las actividades de la industria manufacturera en general. Resalta elaboración de alimentos preparados para animales y elaboración de productos de molinería y almidones y sus derivados, que tuvieron tasas de crecimiento por encima del 10%. Obviamente todos estos productos relacionados con alimentación no van a tener un choque tan duro como otros sectores más relacionados con la elaboración de manufacturas como tejidos, la impresión, la elaboración de partes de carros. Todos estos temas se van a ver más afectados por encima de lo que es esencial, que son los alimentos. En cuanto al comercio minorista, en el primer trimestre del año 2020 las ventas minoristas aumentaron 5% frente al mismo periodo del año 2019, frente al primer trimestre del año 2019. Los sectores que contribuyeron positivamente a este crecimiento son productos para el aseo del hogar, que creció 20,3%, alimentos víveres en general creció 17,2%, equipo de informática, telecomunicaciones para uso personal o doméstico creció 15,6%, otros vehículos y automotores y motocicletas creció 14,2%. En contraste, los sectores que más disminuyeron sus ventas, su comercio minorista, fueron prendas de vestir y textiles, que se redujo menos 10,4%, calzado y artículos de cuero se redujo en menos 8,3%, artículos de ferretería en menos 5,2% y repuesto, partes de accesorios y lubricantes para vehículos lo hizo en menos 4,6%. Para el interés de nosotros, libros, papelería, periódicos y revistas, que es del interés del sector de la comunicación gráfica, no tuvo un comportamiento ni positivo ni negativo, varió 0,1%. Esto es, básicamente se comportó igual que el primer trimestre del año 2019. La siguiente gráfica, hablamos del comportamiento del comercio exterior de Colombia. Ya como tal, la balanza comercial registró un valor de menos 2.538 millones de dólares FOB. Fue el saldo de la balanza comercial en el primer trimestre del año 2020. Las exportaciones alcanzaron un valor de 8.757 millones de dólares FOB, mientras que las importaciones fueron de 11.295 millones de dólares FOB. Con estos valores y la menor actividad económica con el exterior que se registrará durante este año, se espera que el déficit de cuenta corriente sea mucho menor debido a menores exportaciones, menores importaciones y a un menor número de remesas que vienen desde el exterior. Todo esto, como ya se los he nombrado, producto de la pandemia del COVID-19. Para ahondar un poco más en el comercio exterior y en cada uno de sus variables, pues las exportaciones decrecieron menos 8,7% comparado con el primer trimestre del año 2019. Si nos profundizamos por sectores específicos, combustibles y productos de las industrias extractivas decreció menos 15,1%, manufacturas lo hizo en menos 9,1%, otros sectores aumentó 17,8% y agropecuarios, alimentos y bebidas aumentó en 3,7%.
En cuanto a las importaciones, estas se redujeron en menos 5,3% comparadas con el primer trimestre del año 2019. Combustibles y productos de las industrias extractivas decrecieron menos 11,3%, manufacturas lo hicieron en menos 7,2%, otros sectores en menos 3,6%, y el único sector que registró un comportamiento positivo en cuanto al tema de importación se refiere es el de agropecuarios, alimentos y bebidas, que aumentó 9,8%. Ahora, si nos referimos a los principales socios comerciales durante el primer trimestre del año 2020, pues como se pueden dar cuenta, no cambia mucho. En cuanto a exportaciones, el principal destino de las exportaciones colombianas se mantiene, es Estados Unidos con un 28,1% de la participación del total, le sigue China con un 8,2% y a partir de allí vienen ya nuestros socios de Latinoamérica, que son Panamá, México y Ecuador, que mantienen la tendencia de ser nuestros principales socios comerciales en exportaciones. Si nos referimos al tema de importaciones, pues obviamente están dominadas por Estados Unidos con un 27,4%, seguido por China con un 20,4%. Igualmente ya mantienen la tendencia que les había nombrado, no han habido cambios representativos, significativos, dada la pandemia en cuanto a nuestros principales socios comerciales. La siguiente diapositiva les habla un poco de la confianza industrial y de la comunicación gráfica, y es que las expectativas pues disminuyeron obviamente por este choque generado por la pandemia del COVID-19. Entonces en el informe de confianza industrial y de la comunicación gráfica desarrollado, el índice de confianza comercial desarrollado por Fedesarrollo, con respecto a abril del año 2019, pues se fue a niveles negativos. Como se pueden dar cuenta, en abril del 2019 registró un valor de 29,8% y en abril del 2020 está en menos 25,5% el índice de confianza comercial. Si nos referimos a las principales variables que componen este índice, pues nos podemos dar cuenta de que la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio también tuvo una baja a niveles negativos. En el 2019 en abril estaba en 44% y en este mes para el 2020 bajó hasta menos 31,4%. El nivel de existencias, como se podría uno pensar, pues da las menores ventas que se han registrado durante estos últimos meses, producto de la cuarentena impuesta por el gobierno. Obviamente el nivel de existencias aumentó. El índice en el año 2019 para el mes de abril está en 4,6% y para este año en el mes de abril está en 9,5%. Y las expectativas sobre la situación económica del siguiente semestre pues siguen siendo negativas, obviamente. Antes de que no haya una vacuna, obviamente todos los empresarios no van a poder estar seguros de retornar a una nueva normalidad económica. Entonces las expectativas sobre la situación económica en el siguiente semestre pasaron de 49,7% en abril del 2019 a menos 35,7% en abril del 2020. Ahora, si nos referimos en el otro índice que elabora Fedesarrollo, que es el índice de confianza industrial, también mantiene sus comportamientos negativos. El volumen actual de pedidos disminuyó claramente, como se pueden dar cuenta en las gráficas, de menos 14,4% a menos 58,2%. El nivel de existencias aumentó de un 6,1% que registró en abril del 2019 a un 29,4% que registra en abril del 2020, y las expectativas de producción para los próximos 3 meses también han disminuido. Esto básicamente es la conclusión que uno puede sacar de lo que está sucediendo con la pandemia y sus efectos sobre la industria en general. Nadie va a ser ajeno a los efectos que esta vaya a traer. Las empresas del sector de la comunicación gráfica no serán ajenas a esta situación y su capacidad para afrontar los cambios será de vital importancia para poder sortear de la mejor manera los próximos retos. Aquellas empresas que logren adherirse a las nuevas tendencias tecnológicas e ingresar al creciente mundo digital que tanto promovemos desde Andigraph serán las que logren liderar el mercado en los próximos años. Para un dato específico ya a nivel de la industria, según Fastmarkets, la llegada del COVID-19 al sector de la comunicación gráfica ha acrecentado la disminución de la demanda en la producción de papel a nivel mundial, que ya venía presentándose desde algunos años atrás,
Desde el 2011 ya se evidenciaba una disminución de este segmento en cuanto a su demanda mundial, dado que cayó un poco más de 600.000 toneladas, alcanzando una disminución de 4 millones de toneladas en el año 2019, a partir del año 2011. Estos datos muestran que incluso antes de la propagación de la pandemia, pues nuestro sector en cuanto a impresión y a fabricación de papel y todo este tema ya venía teniendo unos problemas, unos bajos niveles de crecimiento. En la siguiente diapositiva les queremos mostrar un poco una comparación del crecimiento de la economía colombiana con respecto a las economías desarrolladas y a los principales países de América Latina. Entonces, como se pueden dar cuenta, en la más reciente actualización de estos datos, el Fondo Monetario Internacional en su base, el World Economic Outlook, actualizó sus cifras de crecimiento. Para el mundo, como pueden darse cuenta, se va a registrar un decrecimiento de menos 3,0% para el año 2020. En las economías desarrolladas este valor va a alcanzar un menos 6,1%. En las economías emergentes va a ser un poco menor, pero aún así va a ser un decrecimiento de un menos 1,0%. América Latina y el Caribe va a tener un menos 5,2%. Y ya especificando en Colombia y en los pronósticos de Colombia para este año, pues estos grandes centros de investigación y obviamente el Fondo Monetario Internacional plantean que el decrecimiento de Colombia va a estar alrededor del menos 2,4%, incluso en las últimas actualizaciones, unas entidades responsables de estas investigaciones han planteado que el decrecimiento puede llegar hasta el menos 5 o 6% para el año 2020. Se espera que la recuperación sea en forma de V, en el mejor de los casos, y que en el año 2021 pues volvamos a tener niveles de crecimiento positivos, quizás un poco más parecidos a los que teníamos antes de la aparición de la pandemia. En cuanto a las perspectivas de los principales indicadores de la economía, en esta diapositiva, en el mes de mayo de 2020 la inflación ha variado 2,85% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que demuestra una tendencia a la baja producto de la menor actividad económica. Se espera que con la paulatina reactivación de la economía y dada la menor tasa de intervención del Banco de la República, que busca dinamizar un poco más la economía, la inflación vuelva a aumentar en los próximos meses. Una inflación menor, lo que nos está diciendo es que la actividad económica ha disminuido, los precios han bajado, pues producto de que la demanda de los agentes de la economía ha disminuido, pues producto de que todos estamos en cuarentena. En cuanto a la tasa del desempleo, como ya se los había nombrado, en el primer trimestre fue de 12,6% y en el mes de abril, en la última actualización del DANE, fue el 19,8%. Se espera que este valor esté más relacionado, más cerca a un 20% apenas termine el año 2020, producto de que muchas de las empresas van a cerrar. En cuanto al déficit de cuenta corriente, en el año 2020 se estaba proyectando por el Banco de la República un déficit del 4,4%. Un punto porcentual por arriba del registrado, 0,1 punto porcentual por arriba del registrado en el año 2019, que fue de 4,3%. Sin embargo, como ya se los explica, las menores relaciones económicas con el exterior, con los países vecinos y los países del mundo, van a ser menores, lo que implica menores exportaciones, menores importaciones, menores remesas y un menor grado de inversión extranjera directa, lo que muy seguramente va a disminuir el déficit en cuenta corriente. En cuanto al déficit fiscal, recientemente el gobierno ha aclamado de que no va a poder seguir con la regla fiscal que se habían propuesto para este año ni para el próximo año. Se plantea que el déficit fiscal para el 2020 sea de 6,1% del PIB, 3,6 puntos porcentuales por arriba del registrado en el año 2019. Esto producto del endeudamiento que el gobierno ha tenido para poder solucionar, para poder solventar toda esta crisis que ha traído la pandemia consigo. Entonces, muy seguramente en los próximos años se va a hacer una reforma tributaria donde los colombianos vamos a estar en la obligación de pagar, de tener una mayor carga impositiva, de pagar mayores impuestos para poder solventar este déficit fiscal que se ha originado. Esta diapositiva se las queremos explicar nuevamente, y es que con este tema de la pandemia, la desaceleración de la globalización se ha profundizado. McKinsey Company
han hecho un informe donde han explicado que la globalización ha disminuido, las relaciones comerciales entre los países van a ser cada vez menores, se va a tratar de ser más, de producir más autónomamente todo este tema, de depender menos de los demás países, de las exportaciones y las importaciones. Por lo tanto, las relaciones comerciales a nivel mundial van a disminuir, el comercio a nivel intrarregional va a aumentar, o sea, nos vamos a volver más dependientes, nos vamos a ayudar más con los países vecinos, donde los costos logísticos sean menores, no se impliquen altos valores de costos logísticos. El comercio de servicios va a tener una tendencia a aumentar, mientras que el comercio de bienes va a tener una tendencia a disminuir. Esto pasaba antes de la pandemia, ahora con la aparición de esta, pues se profundizó más en este problema y es muy probable que uno de los efectos que esto traiga es que la globalización cada vez va a ser menor. Esto es para que lo tengamos en los planes de comercio exterior de cada una de las empresas de nuestro sector de la comunicación gráfica y enfocarnos en los países que están más cerca de nosotros: Perú, Ecuador, Brasil, México. Toda la región de Latinoamérica va a ser importante. Ahora, para hablarles un poco de la coyuntura actual de la economía colombiana, bueno, como ya se los nombré, el desempleo en Colombia en abril fue el del 19,8%, el PIB de Colombia estaría muy cerca de caer cerca del 5% este año, la tasa representativa del mercado se depreció. Al principio del año estábamos en 3.200 pesos por dólar, ahora estamos en 3.700 más o menos. Llegamos a tener un dólar de 4.000 pesos y esto no va a cambiar mientras los precios del petróleo no aumenten. Y es muy probable que en la nueva coyuntura, en la nueva normalidad, el precio del petróleo se mantenga bastante oscilando alrededor de los $40 por barril. Es muy probable que la tasa de representativa del mercado no la volvamos a ver en valores cercanos a los 3.200, 3.300, sino que se ubique por los valores que están en este momento de 3.600, 3.700 pesos. Las exportaciones en Colombia en el mes de abril bajaron 52,3%, esto producto de que pues, la industria en general estuvo, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, se fue a cuarentena y dejaron de producir y de demandar y de ofertar productos a nivel mundial. La deuda externa en Colombia aumentó y representó 44,2% del PIB y se espera que sea mucho mayor en la medida que el gobierno pida más crédito a nivel externo para tratar de solventar un poco toda la crisis generada por la pandemia. La coyuntura actual, en esta diapositiva, la coyuntura actual ha aumentado la tasa de cambio afectando la economía nacional. Obviamente, como ustedes saben, los menores precios del petróleo ocurridos durante el inicio de este año traen consigo un mayor déficit fiscal en la medida que el gobierno depende en gran parte de los ingresos que le genera la venta de petróleo en el exterior. Si a esto le sumamos el déficit de cuenta corriente, se va a generar lo que se llama déficit gemelos, que es un mal indicio e indicador de la economía, lo que va a afectar los grados de inversión de las grandes calificadoras mundiales como Standard & Poor's o Fitch Ratings, por lo que la inversión seguramente en el futuro va a ser mucho menor. En la siguiente diapositiva les queremos mostrar cómo ha sido el comportamiento de la TRM. En la línea azul pueden ver cómo fue el comportamiento de la tasa representativa del mercado en el año 2019 y en la línea naranja cómo ha sido en el año 2020. El incremento del precio del dólar en los meses de marzo a abril, que llegó a cerca de 4.000 pesos por dólar, pues es un aliciente, es un incentivo a dejar de importar tanto y a exportar mucho más. Obviamente la canasta familiar, que según el DANE consta en un 20% de bienes importados, los cuales van a dejar de ser menos demandados por su mayor precio, se van a ver afectados. Y como se han dado cuenta durante estos meses, los sectores de transporte, turismo, tecnología, agroalimentos y comercio pues han sido los más afectados en la medida que no pueden abrir, debido a que son aquellos que más restricciones tienen debido a la facilidad de contagio de la enfermedad en estos sectores. Ya para enfocarnos en los efectos sobre la industria de la comunicación gráfica, bueno, pues con un dólar a 3.700 pesos, que es el que está más o menos en estos meses de junio, julio, terminando junio, pues es un incentivo claro a dejar de importar. Los bienes del extranjero se van a volver mucho más
costosos, por lo que deberíamos enfocar todos nuestros esfuerzos en comprar bienes nacionales, en, en comprar bienes nacionales para evitar que el efecto de la mayor tasa de cambio se transmita a los consumidores en mayores precios. Y si bien ese dólar está en 3.700, nosotros como empresas del sector de la comunicación gráfica podríamos aprovechar esta situación y tratar de vender en el mercado internacional. Como ustedes saben, venden en dólares y con una tasa tan depreciada, pues los ingresos van a ser mucho mayores. Como se pueden dar cuenta, ya les comenté anteriormente, el mercado del papel y la impresión pues tenía una tendencia a decrecer, explicada en gran parte por el aumento del mundo, del mundo digital, pero la aparición de la pandemia pues la va a hacer que este valor sea más negativo y que tengamos que enfrentar nuevos retos y desafíos bastante enfocados en ingresar a la era digital para poder sortear de la mejor manera esta situación. En cuanto al impacto del COVID-19 en las empresas de la comunicación gráfica, para resumir un poco cómo ha sucedido todo, pues entraron en cuarentena desde el 24 de marzo del 2020, con la excepción de las empresas relacionadas con los sectores de producción de envases y empaques de alimentos y productos farmacéuticos. Las otras empresas de impresión y de otro tipo de envases o productos de la comunicación gráfica tuvieron que parar su producción, lo que las ha llevado a replantearse en temas financieros de cada empresa su comportamiento. Las únicas que son consideradas como esenciales, como alimentos y farmacéuticos, pues tuvieron la ventaja de continuar produciendo debido a lo que pues, anteriormente les dije en su calidad de ser productos y estar relacionados con la cadena de productos esenciales. Pues dado esto y todos los incentivos y programas que tenemos en el gremio para tratar de superar esta situación, el papel que tuvimos nosotros desde Andigraf es que, pues, en primer lugar, queremos que cada una de las empresas que nos están viendo fomenten el comercio electrónico. El auge del comercio electrónico, que ya estaba teniendo protagonismo antes de la pandemia, pues ahora se va a volver mucho más necesario, obligatorio para el funcionamiento de las empresas, y desde el gremio queremos fomentar el desarrollo de estas nuevas modalidades de comercio. Hemos aplicado un poco webinars informativos acerca de lo que está pasando, cuáles son la información que hay que brindarle a los empresarios, las nuevas tendencias de mercado, cómo podemos abordarlas todos los empresarios del sector de la comunicación gráfica. Tenemos charlas informativas, hemos hecho charlas informativas con personas relacionadas con el gremio, invitados, asociados, personas de entidades gubernamentales para que muestren todos los productos y apoyos que tenemos para la situación, y hemos tenido un constante relacionamiento directo con el gobierno en el que monitoreamos los nuevos decretos y normas que se están implementando y se las comunicamos a todos nuestros asociados para defender las necesidades de todos nosotros como sector. Eso es básicamente lo que hemos hecho durante esta época de pandemia, y seguimos trabajando para que todas las empresas del sector de la comunicación gráfica puedan sortear de la mejor manera esta situación. Bueno, y ahora para hablar un poco del comportamiento de la comunicación gráfica, en la segunda parte que les había nombrado al principio, vamos a hablar del comportamiento de la comunicación gráfica en el primer trimestre del 2020. Un poco vamos a empezar con esta diapositiva que muestra cómo ha sido la producción, la serie de cómo ha sido la producción del sector de actividades de impresión. Es que para el primer trimestre se mantuvo un comportamiento positivo por encima de la industria en general. Se obtuvo un comportamiento de 2,8%, aumentó la producción con respecto al primer trimestre del año 2019, por encima del registrado por la industria en general, que fue de menos 0,4%. Esto de cierta manera se puede ver de una forma positiva en la medida que hasta ese periodo, las últimas 2 semanas, no afectaron tanto al sector de la actividad de impresión como a otros sectores que sí tuvieron tasas de crecimiento negativas. Ahora, en la siguiente diapositiva, si nos remontamos a las ventas, pues pueden ver que también cayeron, como era de esperarse, pero siguen por encima de la industria manufacturera en general, alcanzando un valor de 2,3% en el primer trimestre del año 2020. Si nos vamos al otro sector de interés de nuestro gremio, el de fabricación de papel, cartón y sus productos, como se pueden dar cuenta, al igual que actividades de impresión,
En temas relacionados con la producción, mantuvo una tasa de crecimiento positiva del 1,2% durante el primer trimestre, por encima de la industria manufacturera en general, aunque había tenido una tasa de crecimiento negativa en el primer mes del año, en enero. Se recuperó, por decirlo de alguna manera. Y si nos remontamos en la siguiente diapositiva a las ventas, pues también se pueden dar cuenta que en enero tuvieron un valor negativo de menos 1,5%, pero para el mes de marzo, en el periodo enero-marzo, se recuperó y alcanzó un valor positivo de 1,5% por encima del registrado por la industria manufacturera en general, que fue de menos 0,4%. Entonces, en la medida posible, y para resumir esto de cierta manera, no estamos tan afectados. Sí se ve la caída, pero pues estamos encima de la industria manufacturera por general y esperamos que continúe así la tendencia. Obviamente en los próximos meses, en el próximo trimestre, el valor va a ser mucho negativo, puesto que mucha de la demanda y de la oferta se ha visto mermada por estas cuarentenas que se han impuesto, por este parón económico que hemos tenido en el país. Bueno, en esta diapositiva, crecimiento del sector de la comunicación gráfica por departamentos. Pues Atlántico, quien ha mostrado un comportamiento positivo, ha tomado partido frente a las demás regiones, siendo la región con mayor crecimiento en la producción, ventas y empleos durante el primer trimestre del 2020 y siendo la única con niveles de crecimiento positivos. Como se pueden dar cuenta en la tabla, las 4 regiones que aparecen dentro de la encuesta mensual con enfoque territorial del DANE, Atlántico tuvo un comportamiento positivo en producción, ventas y empleo. En la producción aumentó 8,6%, 12,6% en las ventas reales y 5,7% en el empleo, siendo la única con niveles positivos. Las demás, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, en todos sus valores registraron valores negativos. Quizás esto por las últimas 2 semanas del trimestre, donde se detuvo toda clase de producción a nivel nacional económico, para resaltar bastante el comportamiento de la región Atlántico en cuanto a las ventas, producción y empleo se refiere. Ahora, para empezar a hablarles un poco del tema de comercio exterior, entonces vamos a empezar por las exportaciones de la comunicación gráfica en Colombia. Para el primer trimestre pueden darse cuenta que con los segmentos que analizamos desde Andigraph están sus respectivos valores de cuánto fue exportado en millones, las variaciones respecto al primer trimestre del año 2019 y los principales destinos. Entonces, en exportaciones de la comunicación gráfica, los principales destinos son los socios vecinos de Latinoamérica: Ecuador, México, Perú, y pues se le suma a Estados Unidos, que siempre está ahí tomando protagonismo. Ecuador fue el principal destino de las exportaciones, con 6,6 millones de dólares FOB, y pues en total para el primer trimestre del 2020 se exportaron 43,5 millones al mundo desde la comunicación gráfica. Esto es una disminución de menos 8,3% respecto al mismo trimestre del año 2019, que tuvieron un nivel de exportaciones mayor al primer trimestre de este año. Resaltamos el crecimiento, que solo crecieron 2 actividades: publicaciones periódicas con 1,6% y etiquetas con 1,4%. De resto, las otras actividades, formas comerciales y valores, artículos escolares y de oficinas, material publicitario y comercial, libros editoriales y envases empaques, registraron decrecimientos en sus niveles de exportación. Ahora sí vamos a hablar de importaciones de la comunicación gráfica en Colombia. Igualmente están los principales destinos. Se importa en mayor proporción de Estados Unidos y de China. En el primer trimestre del año 2020 las importaciones hechas del mundo fueron de 70,7 millones de dólares FOB, decreció menos 2,3% respecto al primer trimestre del año 2019. También resaltamos que de todas las actividades, de las 7 actividades o segmentos que manejamos desde Andigraph, únicamente 2 tuvieron comportamiento positivo en cuanto al nivel de importaciones, las restantes 5 disminuyeron. Las que crecieron fueron libros editoriales y publicaciones periódicas. Las demás tuvieron una disminución en los niveles de importación. Si nos vamos a el otro
segmento, es el otro sector que analizamos acá en Andigraph, la exportación de proveedores de la comunicación gráfica. En el primer trimestre del año 2020 se exportaba al mundo de estos segmentos, es decir, de insumos, materias primas y maquinarias, un valor de 33,9 millones de dólares FOB. Esto representa una disminución de menos 16,6% respecto al primer trimestre del año 2019. Si nos enfocamos ya en los segmentos que manejamos desde Andigraph, insumos aumentó 0,7%, materias primas disminuyó sus exportaciones al mundo en menos 35,8% y maquinaria aumentó sus importaciones en 95,7%. Sus exportaciones, perdón. Este tema, aumentaron en 95,7%. Mucho de este tema de maquinaria y exportaciones son reexportaciones o maquinaria que se lleva a los demás países para que se arreglen, o ventas que se están haciendo por parte de Colombia. Si nos enfocamos en los principales destinos pues de exportación, en el tema de insumos, el principal destino es Ecuador con un 20,7% de las exportaciones totales, le sigue Brasil con un 16,5%, Perú con un 14,1%. En el tema de proveedores de maquinaria, pues el principal destino de exportación es México con 45,5%, le sigue Costa Rica con un 26,3%. Y si nos enfocamos en materias primas, los principales destinos son Ecuador con un 45,9%, seguido por Perú con un 25,2% y Estados Unidos con 14,4%. Esto todo en tema de importaciones del 2020 en el primer trimestre, comparado con el primer trimestre del 2019. Ahora, si nos enfocamos en importaciones de los proveedores de la comunicación gráfica, pues como se pueden dar cuenta, en el primer trimestre del año 2020 se importó 139,5 millones de dólares FOB. Esto representa una disminución de menos 0,7% respecto al primer trimestre del año 2019. Si nos enfocamos en los segmentos que manejamos acá en Andigraph, insumos decreció un 1%, materias primas decreció menos 2,4% y maquinaria fue el único que aumentó con un 9,4%, todo comparando el primer trimestre del 2020 con respecto al primer trimestre del año 2019. Como se los dije al principio de todo el streaming, pues esperamos que estas relaciones comerciales con el exterior vayan a ser menores para este año, es decir, no solo en un menor nivel de exportación, sino también un menor nivel de importación. Es decir, que la balanza comercial seguramente se va a mantener negativa, pero va a ser mucho menor a la registrada en los años anteriores. Ahora, si lo queremos ver por destinos, por principales orígenes de esas importaciones, pues en el segmento de insumos el principal origen es China con un 20,4%, le sigue Estados Unidos con un 19,5% y Alemania con un 9,5%. Si nos remitimos al segmento de maquinaria, el principal origen es Japón con un 20,7%, le sigue China con un 19,4% y Alemania con un 15,1%. Y si nos remontamos al segmento de materias primas, nuevamente el continente asiático es el que tiene mayor protagonismo, con China con un 17,3% de las importaciones, seguido de Chile con un 15,9% y Brasil con un 12,4%. Bueno, con este streaming les quisimos dar un poco de contexto acerca de lo que está pasando con la economía nacional en esta época de pandemia. Fue un evento que no teníamos planeado para dentro de la economía, sin embargo toca afrontarlo, tratar de superarlo. También les dimos un contexto de cómo se está comportando el sector de la comunicación gráfica a nivel nacional e internacional en el tema de comercio exterior. Y les queremos recordar a todos ustedes afiliados o no afiliados que estén viendo este streaming de todos los productos que manejamos en la Dirección de Investigaciones Económicas que están a su servicio. Queremos resaltar la publicación semanal de las licitaciones que el gobierno publica, nuestro tablero de control gerencial, los informes de importación de maquinaria, la revista en donde también están todos estos temas económicos relevantes de coyuntura, el informe de salarios, el informe de sostenibilidad. Prontamente lo estaremos actualizando con las encuestas que les estaremos haciendo llegar para que por favor las solucionen y nos las hagan llegar. Todo esto en pro del sector, los perfiles sectoriales y la información a la medida que ustedes necesiten en cuanto a estos temas económicos. Bueno, esto es todo por hoy, por este segundo streaming del año.
Nos volveremos a ver para analizar cómo ha sido el comportamiento de la economía colombiana en el tercer Q. Muchas gracias desde la Dirección de Investigaciones Económicas de Endigraf. Espero que este streaming les haya sido de bastante utilidad.